Muy buenos días, nuevamente tengan todos. Bienvenidos a este interesante simposio que se llevará a cabo en coorganización en la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y Hipertensión y la Sociedad Internacional de Nefrología, SLAN-ISN. Mi nombre es Vicente Sánchez Polo y para mí es el gusto saludarles, darles una bienvenida. Y mi compañero moderador es el doctor Ramón García Trabanino de El Salvador, a quien también saludo cariñosamente. Vamos a iniciar y como es un simposio en colaboración con la Sociedad Internacional de Nefrología, quiero dejar el tiempo al doctor Alejandro Ferreiro, quien tiene inicialmente un saludo de parte de la Sociedad Internacional y alguna información para darnos. Adelante. Muchas gracias, Vicente. Buenos días a todos. Si puedes colocar la primera de las presentaciones, por favor. Es para mí un gusto, en representación de la Sociedad Internacional de Nefrología, darles la bienvenida a esta actividad centrada en aspectos vinculados a salud renal e implementación de programas de atención a la salud renal. Y enviar un mensaje de saludo y felicitaciones por el Congreso directamente de su presidente, el doctor Marcelo Tonelli. Simplemente voy a hacer unas referencias a algunos aspectos que tienen que ver con el papel que tiene ISN a nivel global y a nivel regional, porque es de suma importancia la Sociedad Internacional de Nefrología más importante desde el punto de vista de lo que es el alcance de políticas y desarrollo en cuanto al apoyo al desarrollo nefrológico en los diferentes países y sobre todo en las regiones con más dificultades de acceso. Ustedes saben bien que es una asociación profesional global que tiene más de 60 años de actividad, que tiene más de 10.000 miembros en el momento actual y que tiene como principales objetivos el desarrollo de la nefrología en los países, asegurando el acceso justo a la salud renal de la población que lo requiera y particularmente en aquellas poblaciones en desventaja. La Sociedad Internacional de Nefrología cuenta con un número muy importante de grants para potenciar el futuro de la nefrología en todos los países y América Latina no ha sido exento de estas políticas de desarrollo para tener diferentes oportunidades que ustedes pueden explorar si hacen clic en ese link. La Sociedad Internacional de Nefrología, además, como parte de sus políticas, tiene un programa de becas en el cual ha destinado recursos muy importantes a lo largo de todos los años y particularmente esas becas van dirigidas al desarrollo de las personas, al desarrollo de los centros de atención y los hospitales, al desarrollo de las técnicas diagnósticas, a la implementación de programas de atención a la salud a nivel global. A nivel de América Latina ha sido usuario de estas becas a lo largo de los años, $1,5 millones de becas y promociones y financiamiento de docentes visitantes se han volcado en América Latina, pero todavía hay un gap importante entre el ofrecimiento de programas de becas y lo que los latinoamericanos realmente utilizamos, por lo cual los llamamos a que exploren todas las posibilidades que existen y traten en la medida de lo posible de darle el mayor uso posible. En ese sentido, América Latina cuenta con al menos 9 centros de capacitación que son en todo el continente, que son validados y evaluados por la Sociedad Internacional de Nefrología para recibir becarios, pero eso no implica que se puedan aplicar a becas eventualmente fuera de estos centros de capacitación. En ese link pueden encontrar la información. Y por otro lado, tener en cuenta que más allá de lo que son las becas, que requieren todo un proceso de selección, pueden acceder, a una enorme cantidad de material educativo y contenido educativo a través de lo que es el programa ISN Academy, con cursos, webinars, materiales escritos, toolkits, etcétera, 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 muchos de los cuales están ya traducidos al español y en los cuales pueden acceder a través de ese link que ven en el QR.
esta información les va a quedar toda disponible, cosa que puedan todos acceder y no pierdan la misma. Para corolario final, y va a ser parte de este webinar, este seminario, perdón, este simposio, es que la salud renal ahora está ya en la agenda global de la salud. La Sociedad Internacional de Nefrología, a instancias de esfuerzos realizados desde la región, desde Guatemala, con diferentes niveles de abogacía, e impulsando la Sociedad Internacional de Nefrología iniciativa a nivel de la Organización Mundial de la Salud, se ha logrado recientemente incluir a la salud renal dentro de la agenda global y por lo tanto los estamos invitando a todos a unirse a la comunidad global pionera en salud renal, que es la Sociedad Internacional de Nefrología. Y ahora, Vicente, gracias por haber dado este espacio de propaganda y de información, y podemos seguir con el simposio. Muchas gracias a todos por acompañarnos a este bloque de ISN SLAN. Para comenzar, queremos presentar a la doctora Valerie Lakes. Ella es nefróloga, entrenada en Sudáfrica y en los Estados Unidos. Tiene un máster en salud pública de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, PhD en biomédica ética de la Universidad de Zúrich. Trabaja en la Universidad del Hospital de Niños en Zúrich, también en Suiza. Tiene una posición afiliada en la Escuela de Medicina de Harvard y en la Universidad de Cape Town, en Sudáfrica. Contribuye también como consultante a la Organización Mundial de la Salud. Es pasado directora del grupo de abogacía de la Sociedad Internacional de Nefrología y además ella preside el Comité de Ética de la Asociación Europea de Nefrología. Bienvenida, doctora Lakes, por favor. Thank you so much again for this immense privilege to be here, and I apologize again that my Spanish is not excellent, so I will try to speak slowly, and I have Spanish in my slides. I don't have any major disclosures, but a lot of privileges, and one of them has definitely been to have learned a lot through the ISN and the other kidney societies. So to start with, in 2021, Antonio Gutierrez, the Secretary General of the United Nations, held a speech on the floor at the United Nations and basically said, it is an obscenity. We have passed the science test. We have developed these vaccinations so quickly, but we have failed the ethics test. And the reason here is that, as you all know, we had these fantastic effective vaccines, but they were not being equitably distributed around the world. And so there was a lot of discussion in the newspapers. We probably all had these discussions at our dinner tables. But I think really that the same obscenity, the same failing in ethics applies to the global approach to kidney care. We've had dialysis since the 1990s. And there are still millions of people every year dying in countries that have lower resources without a diagnosis and without access to care. So to put myself in other people's shoes, this is really a lot of the time the conversation I have with my colleagues in Africa especially, who are dealing with emergencies all day. And it's as if they're standing on the side of the river just pulling out drowning people all the time. They don't have the time to stop and think, why are people falling into the river? Why can nobody swim? And why do they not have a safety jacket? And if we think about this in the terms of kidney disease, why do we not prevent kidney disease in the first place? Why do we not teach people to swim by giving them good primary health care? And then if they really do need to swim and are almost drowning, why do we not provide care for end-stage kidney disease? And in Africa as well, a couple of years ago, we tried to generate some data for advocacy. We put together all the literature we could find, and what we found amongst about 16,000 patients that were reported over 20 years, that about 10% of people who start dialysis, chronic dialysis in Africa, are still on dialysis after 3 months, and only 1% are still on dialysis after 12 months. And the largest reason here is that people have to pay out of pocket, and they just cannot afford it.
And this is consistent with global literature. This was a systematic review published in 2016 that really showed that kidney disease is the world's leading cause of what's called catastrophic health expenditure. This means families are giving out 10% or 20% of their household income for health, and this is pushing families into poverty. So kidney disease is the leading cause around the world. Again, going back to my colleagues in Africa, we did a survey amongst 40 senior nephrologists, just asking them what is their experience of basically standing at this river, trying to pull people out all the time. And around 90% of them said that within the last 2 years, frequently, they have had to make decisions, very difficult decisions, based on either the patient not having resources or the hospital not having resources for them to look after the patients. And about 2 of every 5 people has frequently had the experience of having to choose between 2 patients who needed dialysis and they had 1 space and 1 machine. And so this leads to a lot of moral distress, and you can just imagine you lie at home during the night thinking, what decision did I make today, and did I make the right one? We also all, during COVID, all around the world, experienced the huge vulnerability of our patients on dialysis and transplant, and they really struggled. And this, again, was a surprise to the rest of the world, but we in the kidney world understand the vulnerabilities of our patients. So there's an enormous elephant in the room here, and this is the cost. And so this is just you randomly look at dialysis markets on the internet and you find a lot of these graphs, and you can see all these graphs are rapidly increasing. Dialysis is a great business. We should be investing. But if you look at the various different colors, these colors are different regions in the world, and we see that mostly it is in high-income settings that dialysis is growing. In the low-income settings, these sort of purple right at the top, the market is still very small, but the prevalence of kidney disease is similar everywhere. So it again just shows that it's only in the higher income places that people can pay for dialysis, and the market is focusing on the high income settings. We need to find ways that the market focuses and makes dialysis available in the low income settings as well. So what can we do about this? So PAHO actually is further ahead than the World Health Organization, and because of Latin America, you have been negotiating with PAHO for the last 15 years. And so PAHO basically also has a lot of programs where they're trying to integrate kidney care into cardiovascular disease. That's excellent. And also this idea that we need universal health coverage to try to promote and respect the rights of people to care. In terms of kidney disease, this is a report from Australia that showed that if you screen high-risk people, urine, blood test, blood pressure, for all the usual risk factors that we know about, if you invest $1 today, in 20 years you will gain $45. So it is cost-effective. With all the medicine we just heard about in the previous session, we can delay and prevent chronic kidney disease from getting worse, and we need to start to screen people, identify them in order to do this. The biggest problem, as we said, we need a urine test, we need a blood test. In some patients, we might need an ultrasound. But in most low and middle income settings, these are not available at primary care routinely, and these are actually too expensive. So there's a big debate. It's interesting. I spoke to one of the very senior nephrologists, a leader in nephrology from a high-income setting, about the idea of point-of-care creatinine. Shouldn't we be pushing this as national global societies? And this person basically said, no, point-of-care is worse than no test at all, because we don't have excellent data how accurate it is. But the bottom line then, this drove me and a couple of colleagues to write an editorial in NDT. We think point-of-care is definitely better than nothing. It works better at people with higher creatinine, so at least those with more advanced kidney disease will be detected. And on a population level, if we can start to disseminate creatinine testing and urine albumin testing in public health primary care clinics, and then hopefully capture this data, we might be able to start understanding what is the burden. So I personally think there is a future for point of care, blood, and urine. Another important barrier is that when patients have to pay out of pocket, this very rapidly becomes unaffordable. This was a study of 53 countries, low and middle income setting, done by the World Health Organization, looking at how much does it cost a person to buy one antihypertensive for 1 month. And if they buy a brand name medication, this would cost 6 days of work. If they buy a generic medication, it costs 2 days of work.
And most of our kidney patients are on 4 or 5 different medicines. So we can just imagine if each medicine costs 6 days of work, after 30 days, you have absolutely no money left if you've bought 5 tablets. So the cost of the medication and the fact this is not under universal health coverage is also a big problem. Also, people with kidney disease are often excluded from studies. Very, very importantly, this other editorial showed that SGLT2 inhibitors have been very well shown, as we've heard, in adults to work fantastically. They apparently have also been studied in cats, but not in children. So this is a huge problem, because who else do we want to prevent kidney disease as rather than a child who is looking at 60, 70 years of kidney problems? And then also this idea that unfortunately these studies are global. The companies are busy saying we have global evidence that the drugs work, but there are enormous parts of the world where studies are not done, and we need to change this. People from everywhere need to be included in the study so we are sure that the data is then generalizable. Another important factor, and this came out in the United Kingdom, they looked at an equity report. People who require dialysis need family. They need people to bring them to dialysis. They need people to hook them to the PD machine at home. They need people to look after them, to cook, etc. And in the United Kingdom, they made basically a calculation that the people caring for those who require dialysis also lose work, they lose days of employment, and this can cost the United Kingdom economy $2 billion by 2033. So there is also impact not only on the patients, but on their families, economic, social, and psychological. So basically equity, which means trying to make sure that everyone has the same opportunity to get quality kidney care, is actually a political decision. With Marina Weinstein, we did this analysis using the Global Kidney Health Atlas about what do countries even have kidney disease policies. And some countries have a stand-alone only kidney. Others had kidney included in non-communicable diseases. Others had no policy at all. And what was interesting is even the countries that had a specific kidney program, only around 50% of them had comprehensive, going from prevention all the way to transplantation. About 12% only focused on dialysis, not even thinking about prevention. And then even the countries that had a policy, around 20% had no specific coverage for kidney care. So this is important. We need policies to recognize, but then we need also implementation. And so I just want to spend the last few minutes discussing Thailand, because Thailand was a low and middle income country when it started thinking about including dialysis in its healthcare program. So they basically in the 1990s had private insurance for people who are working for the government and working for companies, and 75% of the population had no health coverage at all. So in 2002, despite the fact they were a low and middle income country, Thailand introduced universal health coverage. But at that time, they very consciously decided we cannot afford to put dialysis in this policy. But they didn't just forget about the kidney population. They actually did very systematic studies over the next 6 or 7 years, trying to understand, are patients experiencing catastrophic expenditure? Yes. What does the community think? Should we be supporting? What do decision makers, what do policy makers think? Should we be including dialysis even though it is so expensive? So basically in 2008, having gathered all of this systematic data, they decided to include dialysis in their policy, but they had done an analysis that peritoneal dialysis was a little bit cheaper and more affordable. So they then introduced this peritoneal dialysis first policy that everybody who needed dialysis had to be put on peritoneal dialysis unless there was a specific contraindication for hemodialysis. If a patient chose hemodialysis, they had to pay out of their pocket. So what happened after this PD first? All of a sudden, you can see in the blue, the prevalence of dialysis went from about 150 to almost 2,000. So enormous increase in the use of dialysis. And they developed very strong peritoneal dialysis programs, but these patients that were paying out of pocket continued to complain and continued to lobby to the government. And this was around 6,000 patients. So in 2022, all of a sudden, 2022, all of a sudden, the nephrology community was taken by surprise that the government suddenly changed the policy and said people can have any dialysis they want covered under universal health coverage. So all of a sudden, hemodialysis units started to grow everywhere. Dialysis units showed up on the stock exchange.
patients were actually being referred by the nephrologist. The nephrologist got money back in their pocket for every single hemodialysis treatment. So patients were even pushed from PD to hemo. Very old patients were put on hemodialysis. Most patients only had temporary catheters because there was such a sudden demand that the dialysis units were actually overwhelmed. But the doctors continued to refer patients for hemodialysis, and peritoneal dialysis numbers decreased. But they also, because Thailand has very good data, they realized that within 3 months, there was an enormous increase in mortality. People were dying of line infections, and also very frail people were put inappropriately on dialysis. So the nephrology community went back to the government and they said, we have an emergency, something's wrong, this system is now broken. That was very successful. And so basically Thailand then did a consultation, the ISN was part of that, and have now actually collected all the data, gone back to the government, and the government has now introduced a peritoneal dialysis preferred policy, meaning that the doctors are obligated to do shared decision making to explain to the patient hemodialysis and peritoneal dialysis equally, so that the patient can really make a very informed decision, and they're hoping that this will again suggest that many people will go back to peritoneal dialysis. But I just like to show this because it's really a country. It's now an upper middle income country, but dialysis still is using about 9% of their healthcare budget, which is a very high number. But they, because of equity, they realize that patients paying out of pocket just is not something that the country wanted to accept. And so they decided to extend dialysis under their policy, but very consciously also monitoring the impact. So just ending again now, the last slide, coming back to this idea of COVID, because during COVID, the WHO also tried to impact this idea that the vaccines were not being shared, the vaccines were too expensive, and they developed this ACT Accelerator and COVAX, and basically had various components that they felt were necessary to try to improve equity and access to the vaccination. And I think we need to think about this from the kidney perspective. We need to have equitable access to diagnostics. We need to strengthen the health systems to prevent kidney disease if possible, but also strengthen dialysis. We need to make sure that we have access to the right medication, the right therapies that patients need. We need the hospitals to be ready when patients come so that people are skilled and resourced. And then obviously we need to try to improve access to kidney replacement therapy, and transplantation obviously is something that is also most cost effective if at all possible. So just very rapidly, I think, again, we also need multi-stakeholder engagement. Not only us, we need to speak to industry, we need to speak to policymakers, we need to include the patients. So thank you very, very much. And I think really just my conclusion is that we need to have data if we're going to be able to advocate and if we're going to be able to monitor any implementation of any policy. So eventually we can really try to achieve kidney health for all. Thank you so much. Muchas gracias. Thank you so much, Valerie, for this magnificent talk. Seguidamente quiero presentar al segundo expositor. Quiero presentarles a un amigo muy querido con quien hemos caminado muchos años juntos en este tema, el doctor Randall Lowe. El doctor Randall Lowe es nefrólogo guatemalteco. Por más de 20 años fue el jefe del servicio de nefrología, trasplante e hipertensión del servicio de pediatría del Hospital Roosevelt en Guatemala. Es profesor titular del posgrado de nefrología pediátrica en Guatemala y actualmente es el presidente y el coordinador del programa de salud renal en Guatemala. Es un gusto que el doctor Lowe nos va a comentar acerca de la resolución que recientemente la Organización Mundial de la Salud ha aprobado para disminuir la carga de las enfermedades catastróficas mediante la prevención y el tratamiento de las enfermedades renales. Randall, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Gracias al comité organizador, de verdad, por la oportunidad de compartir esta experiencia con ustedes. Gracias a todos por estar presentes. Cuando estaba pensando en cómo enfocar la charla, me debatía entre dos opciones, entre hacer una descripción técnica del documento y compartirlo con ustedes o relatarles un poco la experiencia humana que ha representado el tener ahora una resolución para enfermedades renales. La plática de la doctora Robayo García del día de ayer en
en el segmento de economía de la salud me hizo pensar y decantarme hacia contarles la experiencia humana, porque creo que vamos a estar expuestos a análisis muy interesantes desde el punto de vista farmacoeconómico y de salud pública de la implementación de la resolución. Entonces, vamos a hacerlo de esa manera y quiero contarles primero que todo, ¿qué es la resolución de la OMS? ¿Qué es una resolución de la OMS para que nos pongamos en contexto? Contarles la historia de esta resolución y que vean ustedes cómo ha representado el esfuerzo de muchas personas, sobre todo latinoamericanas, en consolidar los conceptos que están impregnados en esta resolución. Quisiera contarles también cuáles son las partes que tiene la resolución y darles un pequeño pantallazo, digamos, de qué es lo que se deja venir para el futuro. Y me alegró mucho cambiar el enfoque de mi charla, porque me da mucho gusto ver que los pacientes están presentes, porque es importante que ustedes vean que este grupo, este ejército de hombres y mujeres ha estado pensando acerca de cómo resolver esta grave crisis que nos está quejando, y ustedes son la inspiración de esto. Pues ustedes vieron, la resolución fue aprobada, ya tenemos una resolución, salió en los medios, pero ¿qué es esto de la resolución? ¿Qué significa? Y la plática de la doctora Lakes hace un par de días nos ponía en contexto acerca de que en el 2015 se estableció la Agenda Global del Desarrollo, la Agenda de Desarrollo Sostenible. Y ahí están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro de los cuales el tercero tiene que ver con la salud, y en el 3.4 está la meta acerca de reducir la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles en un 30% para el 2030. Y para esa meta se escogieron 5 enfermedades a las cuales la OMS iba a enfrentar. Esta enfermedad cardiovascular, diabetes, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedades mentales, pero no estaba enfermedad renal, siendo un problema serio. Y entonces había que priorizarla, ¿ok? Ese es el contexto. Ahora, por otro lado, quiero contarles que todos los años en mayo está la Asamblea Mundial de la Salud, y la Asamblea Mundial de la Salud no es más que la reunión de todos los ministros de salud del mundo que se reúnen en Ginebra para discutir temas de salud que tienen que ver, por supuesto, con temas políticos. Y en esa Asamblea Mundial de la Salud, que es el organismo máximo de decisión de la OMS, ¿sí?, se toman decisiones, se hacen acuerdos, y esos acuerdos que se toman entre los ministros de salud son las resoluciones. Si bien es cierto, estas resoluciones o acuerdos que tienen los ministros de salud no tienen fuerza de ley en los países, también es cierto que sí establecen prioridades globales que guían el trabajo de la OMS y que abordan preocupaciones específicas. Y aunque no tienen fuerza de ley en los países, insisto, también es cierto que sí pueden catalizar movimientos históricos. Sí pueden catalizar movimientos históricos, como ha quedado probado con otras resoluciones que se han tomado en la historia de la OMS. ¿Cuáles, por ejemplo? La erradicación de la viruela. Eso fue producto de una resolución. Los seres humanos nos pusimos de acuerdo con un esfuerzo específico. En la otra, el programa ampliado de inmunizaciones. Los pediatras lo entendemos muy bien. La disminución de las enfermedades infectocontagiosas se debió mucho a ese esfuerzo. La respuesta al VIH-Sida es otra resolución histórica que cambió la historia de la enfermedad. Y el convenio del marco del control del tabaco también ha sido otra resolución de la OMS que ha cambiado las políticas de los estados acerca de cómo enfrentar el tabaquismo. Ahora quiero contarles la historia de estas ideas, cómo llegamos a ese punto. Y aquí quiero decirles que esta resolución tiene el ADN latinoamericano. Es muy importante que lo sepamos, que los nefrólogos jóvenes se den cuenta de cómo ha sido la historia de estas ideas que se fueron destilando con el tiempo. Y todo empezó con un doctor argentino, Amílcar Chayú, que hace un estudio para ver datos de los diferentes países. Estaba el doctor Santos de Pine ahí con él, que está ahí presente y nos honra con su presencia. Esos datos de los países se presentan
el acceso a diálisis, etcétera, se presentan en un congreso latinoamericano en donde el doctor Manuel Martínez Maldonado era presidente, y como respuesta a esto se forma el Comité de Desarrollo de la Nefrología y Problemas Nacionales en 1993 y se designa como director o coordinador de este comité al doctor Burgos Calderón, que por ahí lo vi, por cierto, y entonces aumentan la cantidad de datos y llegan a reunirse en 1996 en San Juan, Puerto Rico, y plantean una serie de ideas, de aspiraciones que se tenían para la región, que las aglutinan en lo que llamaron la Declaración de Puerto Rico. Estas declaraciones que hacía el comité consignaban la historia de este comité y de los avances que iban teniendo. Las ideas consignadas en esta Declaración de Puerto Rico fueron muy revolucionarias para su tiempo. Ubíquense, estamos en 1996 y ellos ya estaban hablando acerca de que la enfermedad renal no era solo un fenómeno biológico, sino que tenía que verse dentro de un contexto biopsicosocial. Empezaron a hablar también de la importancia de darle un contenido programático, así como estaba el programa de salud materno-infantil o el programa de salud oral. Debía haber un programa de salud renal, y ahí fue la primera vez que se acuñó el término salud renal y fue usado por primera vez oficialmente en la Declaración de Puerto Rico. Era interesante también que en esa Declaración de Puerto Rico empezaban a pensar estas personas que nos antecedieron en la idea de el acceso universal al tratamiento como una necesidad. Y en el último párrafo, a mí me llamó la atención, hacían un llamado muy específico a la importancia de hacer incidencia política con organizaciones como OPS y OMS para lograr que la salud renal fuera una realidad para todos, ya en ese entonces. Por supuesto, el camino es largo, hubo estas acciones, luego cambia de coordinador, el doctor Santos de Pine es el coordinador del programa de salud renal, luego del doctor Burgos, y hace una cruzada por diferentes países tratando de evangelizar, decía yo, a las generaciones acerca de la importancia de esta manera de pensar. Hubo otro hito histórico en esta historia, y fue la reunión de Guatemala del 2008. Antes de esto, los nefrólogos nos reuníamos entre nosotros y nos contábamos nuestras penas acerca de cómo tratar a los pacientes, pero no había un cambio social o un intercambio de ideas con los tomadores de decisiones. Ahí fue donde por primera vez se reúnen las asociaciones de nefrología, la OPS, SLAN, ISN, representada con este comité de poblaciones en desventaja que era liderado en ese entonces por el doctor Guillermo García, que también está presente aquí en el Congreso. Aquí, sentados con OPS, se plantea la necesidad de tener un trabajo conjunto de las asociaciones académicas con los tomadores de decisiones. Ahí está la foto más grande en donde pueden ver ahí al doctor Cueto Manzano, por ejemplo, que está aquí presente, el doctor Santos de Pina, el doctor Sánchez Polo, si lo reconocen todavía. Pero llegamos a una carta de entendimiento que dio lugar a una relación a largo plazo de la SLAN con OPS, algo novedoso, porque la academia estaba haciendo la interfase que favorecía el paso de los logros académicos y de los avances académicos con la ejecución, ¿sí? Algo que era la voluntad individual de tratar a un paciente con la voluntad colectiva de hacer que esos tratamientos llegaran al paciente. Eso hizo que las ideas de enfermedad renal y prevención de la enfermedad renal estuvieran presentes en la página de la OPS muchos años antes de que estuvieran presentes en la página de la OMS, como pueden ver ustedes en la gráfica facilitada por la doctora Valerie. Claro, siguieron pasando las cosas y de esa reunión de Antigua Guatemala en el 2008, a la Asamblea Mundial de la Salud, ahí está nuestro ministro de Salud, el doctor Joaquín Barnoya, quien ha apoyado este esfuerzo desde el principio, pasaron también varias cosas. Muchas ideas
estas ideas de las cuales estamos hablando fueron publicadas. Ahí pueden ver ustedes muchos de los artículos que fueron creados aquí en Latinoamérica. Muchas ideas fueron fermentadas, destiladas, procesadas, y llegamos a noviembre del 2023, en donde este artículo, que era un consenso de las sociedades académicas de nefrología del mundo, la ISN, la ERA, SLAN, entre otras, AFRAN, estaban diciendo: es importante que tengamos una resolución. Ese artículo nos hizo saber que el fruto estaba maduro y que había que hacer algo. Recuérdense, estamos en noviembre del 2023. En Guatemala hubo cambios. En enero del 2024 tuvimos un cambio de gobierno, y en febrero del 2024 el ministro de Salud me invita a coordinar el programa recientemente creado de salud renal. En marzo del 2024 me pide que lo acompañe a la Asamblea Mundial de la Salud, y siendo uno médico, es como que a un futbolista lo inviten a ir a ver el Mundial, ¿verdad? Ustedes, a jugar en el Mundial, pues por supuesto que acepté. Me invita a que elaboremos su agenda de participación, y ustedes ya lo adivinaron, yo puse todo lo que tenía que ver con riñones, ¿verdad? Y buscamos la experiencia. Y en esa reunión, en donde está la foto, la doctora Valerie Lakes es la que está al fondo tomando la foto, ¿sí? En esa reunión, en donde era importante mencionar que solo un Estado puede proponer una resolución a la OMS. Aunque todas las organizaciones hubieran estado en consenso, no hacíamos nada con que todos los académicos estuviéramos en consenso. Era un Estado el que tiene que proponer la resolución. Y estamos en esa reunión de la Asamblea Mundial de la Salud, a donde acompaño al ministro, y todo el mundo está diciendo: sí, hay que poner una resolución, pero bueno, nadie lo hacía. Y iba a terminar la reunión y bueno, no les cuento los detalles, pero entonces nuestro ministro levanta la mano y dice: Guatemala va a proponer la resolución. Y después de los aplausos queda en el eco el escepticismo, porque tal vez voy a decirlo de esta manera: cuando era yo niño, a los 10 años, me enfrenté a unos bullies, ¿verdad ustedes? Y yo quería que mi primo de 20 años saliera a defenderme, y la que salió fue mi hermanita de 6. Entonces, lo digo en broma, en serio, pero creo que ese era el sentimiento en el ambiente. Se esperaba que un país grande, poderoso, como todos, como siempre, saliera a la defensa y propusiera, antes de que cerrara la reunión, quién iba a hacer eso. De hecho, yo fui a esa reunión esperando ver el momento histórico en que un país grande y poderoso propusiera la solución. Pero nos tocó a nosotros, y yo en ese momento podía recitar el nombre de 20 personas mejores que yo para estar en el lugar, en ese momento y en ese lugar. Pero tocaba que tomar decisiones, y se tomaron. Y así fue como Guatemala decide enfrentar esta cruzada. Se compromete y se elabora un texto de la resolución técnicamente viable, entendiendo que Guatemala no tenía el músculo diplomático para hacer los cambios necesarios y gestionar la presión política necesaria para hacer la resolución. Era la primera vez que un país como Guatemala presentaba una resolución ante la OMS. Se elabora el documento técnico, y lo que decidimos es apoyarnos con las sociedades académicas, con la Sociedad Internacional de Nefrología específicamente, y se envía el texto para que esto sea socializado con las diferentes organizaciones y se pudiera tener la retroalimentación que estamos ahora en junio del 2024, se pudiera tener para septiembre del 2024, en que ocurría la Asamblea de las Naciones Unidas, en donde ahora un nuevo ministro, el actual ministro, iba a recibir esas recomendaciones aportadas por los diferentes nefrólogos del mundo. Seguimos la historia, y ahora en septiembre había que introducir el texto con todos los aportes el 1 de octubre del 2024. El 1 de octubre del 2024, a las 17 horas, nuestra misión
de Guatemala en Ginebra estaba introduciendo el texto para ser validado por la Secretaría de la OMS y que determinara si era técnicamente viable. Recibimos la noticia a finales de octubre que el texto les había parecido técnicamente viable y que nos convocaban a reuniones de negociación. La primera reunión de negociación se planteó el 27 de noviembre y el 29 de noviembre, y en estas reuniones de negociación, es importante decirlos, no se convoca a médicos, se convoca a los representantes de los países que están en las misiones de Ginebra. Estas personas están cargadas con múltiples actividades en donde probablemente algunos de ellos no saben siquiera de la existencia de los riñones, ¿verdad? Y tienen que compartir su atención con diferentes otras actividades en la OMS. Con ellos teníamos que hacer las reuniones y por eso era muy importante, porque paralelamente a lo que estaba ocurriendo, estábamos teniendo contacto con muchos de ustedes, con las diferentes sociedades, invitándolos a que educaran a sus ministerios de salud acerca de la importancia de este esfuerzo y luego que ellos comunicaran a las misiones de Ginebra para que apoyaran y pudieran asistir a estas reuniones de negociación. En estas reuniones de negociación son a puerta cerrada, se critica palabra por palabra el texto. No estoy diciendo oración o párrafo, estoy diciendo palabra por palabra. Sabíamos que era técnicamente viable, pero había que pasar la prueba de políticamente viable y diplomáticamente viable. Y esto fue sumamente desgastante, fue bastante problemático, pero se logró poner en verde, se dice, es decir, poner en verde cada palabra, el 70% del texto para finales de noviembre, pero no era necesario, había que tener el 100% del texto, por lo que hubo otras 2 reuniones de negociación en enero, pero finalmente se aprobó. Se aprobó el texto en enero y luego ese texto fue pasado en febrero del 2025 al Comité Ejecutivo de la OMS para que lo conociera y viera si era factible que pudiera entrar en la agenda de discusión de los ministros de salud en la Asamblea Mundial de la Salud del 2025. Esta es la resolución, tiene 3 partes, el preámbulo, la parte preambular, que eso es la justificación de la resolución, cuáles son los argumentos. La parte operativa, que tiene 2 partes, las acciones que se le pide a los Estados miembros y las acciones al director general, y la base bibliográfica. En cuanto al preámbulo, pues nuestra resolución tiene 21 párrafos, 4 páginas, y son todos los argumentos para justificar las peticiones que se hacen en la siguiente parte, que es la parte operativa. No voy a entrar en detalles al respecto por cuestiones de tiempo, pero la parte operativa tiene las solicitudes a los Estados miembros y las solicitudes al director general. Nuestra resolución tiene alcances, pero también tiene limitaciones. Y un alcance es que, bueno, es cierto, no tiene fuerza de ley, pero el mundo entero, la humanidad entera, acordó que lo que hacemos los nefrólogos es importante, que a lo que decidimos dedicar nuestra vida es importante. Y acordó que el sufrimiento de nuestros pacientes es algo que hay que ponerle la atención de una manera prioritaria. Entonces, si bien no tiene fuerza de ley, sí tiene, insisto, la posibilidad de catapultar movimientos históricos. ¿Tiene las limitaciones? Sí, como lo hablamos, y una de las grandes limitaciones, no voy a entrar en detalle por cuestiones de tiempo, es que no tenemos una agenda técnica de implementación, pero además de ser una limitación, creo que es una fortaleza porque nos da el ámbito para que las asociaciones académicas y asociaciones de pacientes podamos hacer propuestas de cómo vamos a traer esas ideas a la realidad. Y para dar unas pinceladas, ¿qué aprendemos de esas otras resoluciones que han salido y que cambiaron la historia? ¿Qué podríamos aprender de esas y utilizarlo en nuestra resolución para que la estrategia de implementación pueda de verdad cambiar el rumbo? Bueno, de la erradicación de la viruela podemos hablar de que sí requiere de un financiamiento y de un compromiso global del programa ampliado de inmunizaciones que debe integrarse al sistema de atención primaria, de la propuesta del VIH-Sida, utilizar un lenguaje diferente, utilizando un lenguaje de derechos como lo hacen los de SIDA, y no tanto
utilizar el lenguaje de privilegios como actualmente creo que como lo está viendo la sociedad. Del convenio marco del tabaco, creo que podemos aprender que necesitamos legislar. No legislar necesariamente con la enfermedad renal, pero sí legislar acerca de etiquetado de alimentos, por ejemplo, en todos los países, para que esto pudiera llevarnos a una reducción de las condicionantes de la enfermedad renal. Y entonces esta agenda técnica de implementación debería de tener estas características: objetivos medibles, temporalidad, el compromiso global, que creo que es importante, creo que lo tenemos, entendiendo financiamiento también como una redistribución de cómo gastamos el dinero, llevando esta distribución hacia prevención y no solo a diálisis necesariamente, también a trasplante y no necesariamente solo a diálisis peritoneal más que hemodiálisis, y tratar de estructurar el balance de ese presupuesto. Atención de salud renal en los programas de atención primaria, ya mencioné lo del lenguaje de derechos, instrumentos legales que nos ayuden y sobre todo vincular la enfermedad renal a la cobertura sanitaria universal. ¿Qué viene ahora? Bueno, creo que un portal histórico se abrió, creo que el mundo nos está viendo y ahorita nosotros tenemos la posibilidad de poder hacer algo con la voluntad de toda la humanidad. No debemos, creo yo, desaprovechar este portal, porque si nosotros lo desaprovechamos, tenemos que recordar que tiene una temporalidad y esta tensión que nos está dando el mundo no va a durar por siempre. Entonces tenemos que ser muy estratégicos en cómo vamos a usar nuestros esfuerzos. Creo, les decía, que el fruto está maduro, y si alguna idea quisiera dejar en la audiencia, bueno, creo que son 3 mensajes clave. El primero es que tenemos una resolución que es un portal que tiene una temporalidad, insisto, y que necesitamos con nuestro grito de guerra, que va a ser la resolución, incidir en el mundo. En segundo lugar, creo que es importante entender que las asociaciones académicas no solo deben ser científicas, que es bueno que lo sean, pero entendiendo que tenemos que hacer que el tratamiento que llega a don Juan Pérez no sea solo una voluntad individual, sino una voluntad colectiva, una política pública, le dicen los expertos, y que no dependa solo de mi esfuerzo, sino del esfuerzo de la comunidad. Y en tercer lugar, creo que es muy importante que recordemos que no le tenemos que temer a los pequeños comienzos. Estoy seguro que el doctor Burgos Calderón, que el doctor Santos de Pine veían lejos la implementación de sus ideas en una política global en 1993, cuando empezaron a hablar al respecto. Si yo tuviera que ponerle nombre a esta telenovela, le pondría David y Goliat. No solo por Guatemala peleando contra esta gran estrategia, sino de todos nosotros visualizados en esa imagen de David y Goliat. Creo que tenemos la piedra, que es la resolución, tenemos el arma, que es nuestra estrategia de implementación, y creo que nosotros como hombres colectivos tenemos que luchar contra este mal a fin de que con la ayuda del buen Señor podamos de verdad tener salud renal para todos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Lowe por su participación. Continuamos avanzando en este simposio ISN-SLAN, y nuestro tercer participante es un conocido de todos nosotros, el doctor Alejandro Ferreiro Fuentes. No amerita presentación, gran trabajador de SLAN, gran trabajador de la ISN, trabajador gremial, académico y de la salud renal. Nuestro colega es uruguayo, internista, nefrólogo con posgrado en gestión de servicios de salud, docente del Centro de Nefrología, la Facultad de la Medicina de la Universidad de la República, profesor agregado, miembro del Council de la ISN, además miembro del Board Latinoamericano de la ISN, ha sido presidente de la Sociedad Uruguaya de Nefrología,
ha sido presidente de nuestra Sociedad Latinoamericana de Nefrología, director actualmente del programa de acreditación académica de la SLAN, coordinador del Comité de Lesión Renal Aguda, integrante del Comité Ejecutivo del Registro. Y adelante, doctor Alejandro, por favor. Muchas gracias, Ramón. Y soy Alejandro, a secas. No es necesario otra cosa. Bueno, me encanta el preámbulo de las dos conferencias anteriores y bueno, hablábamos que todas estas políticas y declaraciones requieren implementación y América Latina a través de los años ha sido un impulsor de desarrollo de las políticas de salud renal, del diagnóstico, de poner el problema como un hecho central de las políticas públicas, pero tiene mucho para enseñar en implementación de políticas sanitarias en salud renal. Y sobre eso es lo que nos vamos a referir en los próximos minutos. No tengo conflictos de interés para declarar. Solo una cosa, nosotros cuando hablamos de políticas sanitarias tenemos que pensar que la enfermedad renal hay que mirarla desde el punto de vista integral. La enfermedad renal comienza desde la prevención, el conocimiento, el diagnóstico, el manejo de la enfermedad renal aguda y de la enfermedad renal crónica. Yo tengo que nombrar la enfermedad renal crónica aguda dentro de este contexto, queda fuera de lo que es esta conferencia por razones obvias. Y centrándonos en la enfermedad renal crónica, vamos a recorrer una hoja de ruta en la cual la primera de ellas es hablar de contexto, porque cuando vamos a hablar de políticas sanitarias tenemos que ver en qué contexto las podemos desarrollar. Y el contexto es el contexto de una epidemia grave que tenemos, que todos conocen, donde en América Latina probablemente más de 60 millones de personas presentan enfermedad renal crónica, de las cuales lamentablemente, según los datos que nos ofrece la encuesta de Argentina, que es la única que hay a nivel poblacional, nos muestra que alrededor del 10%, 1 de cada 10 personas saben que tienen enfermedad renal crónica. Esto compite contra las posibilidades de tener diagnóstico de cualquier tipo. Y por otro lado, esto se da en un contexto de cambio de la frecuencia y evolución de la frecuencia de la enfermedad renal crónica a nivel global, donde se espera un aumento de la prevalencia de esta patología de 3% por año, que además es diferente esa probabilidad de progresión del número de pacientes con enfermedad renal crónica entre los diferentes países. Por lo tanto, ya vemos que hay contextos diferentes según cada uno de los países y subregiones. Esto en un contexto de cambio climático que va a impactar de manera muy importante en algunos determinantes de la enfermedad renal crónica en nuestra región, que ya es un determinante importante para ella en algunas regiones, como ocurre con la nefropatía mesoamericana. También hablando de contexto, tenemos que saber qué barreras existen para el acceso a la salud renal en nuestros países. Las barreras son fundamentalmente de 4 tipos: barreras económicas, por financiamiento, barreras organizativas del sistema sanitario, barreras geográficas en un continente que es muy diverso desde el punto de vista geográfico, tiene hielo, montaña, mar, selva, desierto, ¿verdad? Grandes distancias, y barreras culturales, donde el otro día alguien que mostraba que hay más de 800 pueblos nativos en América Latina. O sea, realmente las barreras culturales son enormes. Justamente un país que además es muy diverso, con la mayor diversidad en cuanto a acceso al sistema sanitario, acceso a las políticas de salud, barreras culturales que hacen que mucha población hoy no acceda al sistema de atención a la salud. Fundamentalmente un sistema que está muy fuertemente fragmentado y esto también es una barrera importante para el desarrollo de cualquier política sanitaria en cualquier área, enfermedades sean agudas o crónicas, pero particularmente las enfermedades crónicas, como es la enfermedad renal crónica, en la cual el paciente lamentablemente tiene que transitar de manera horizontal a través de un sistema de salud fragmentado y diseñado de manera vertical, porque es como nos queda mejor a quienes desarrollamos políticas sanitarias. También pensando en el contexto para la implementación de políticas sanitarias, es decir, con qué recursos contamos del punto de vista humano, pues las políticas requieren personas, hombres, mujeres, enfermeros, médicos,
auxiliares, transportistas, etcétera, farmacólogos, y hay mucha diversidad a nivel de nuestro continente, lo cual ya nos hace pensar que las políticas de salud renal no pueden ser las mismas para todos los países y probablemente no puedan ser las mismas para dentro de cada país. Probablemente pensando en Ecuador no sea lo mismo la zona costera que la zona de montaña. Pensando en Brasil, no es lo mismo el sur de Brasil que la zona amazónica. Y dónde invertir es otro aspecto. Nosotros somos muy diversos en la riqueza de los países y cuáles son las prioridades que los países les dan a las zonas o áreas de inversión prioritaria para el desarrollo de los mismos, en países que además tienen cambios políticos continuos, de la izquierda a la derecha, del centro arriba, abajo, lo cual cambia las prioridades y definen si los países y los economistas deciden invertir en infraestructura, en migración, en cárceles o en salud, y dentro de la salud, en qué área de la salud. Y dentro de todo ese asunto tenemos nosotros la enfermedad renal como una prioridad que muchas veces no es la prioridad de los países. Esta capacidad de invertir es muy diversa entre los diferentes países de América Latina. Estos son datos del Banco Mundial que muestra el Producto Bruto Interno de todos los países de América Latina y tenemos 3 o 4 países que se consideran países de altos ingresos, entre los cuales está el mío, que es Uruguay, y otros países que tienen un ingreso per cápita que es 20 veces menor que el que tienen los países de altos ingresos. Entonces, al momento de decidir dónde invertir, se podrán imaginar que aquí las capacidades que tienen los países y las tomas de decisiones pueden ser muy diferentes. También cuando se decide invertir en salud renal hay muchas diferencias. Uno dice, bueno, una vez tomada la decisión, y bueno, estos datos que vienen del estudio del análisis global de enfermedad renal, Kidney Health Atlas, nos muestra que, por ejemplo, en aspectos de los que decía Valerie, el transporte, en el transporte es el financiamiento del transporte de los pacientes para llegar al sistema sanitario es muy diferente en los diferentes países. Hay países que lo tienen garantizado y países que no lo tienen garantizado y que requiere pago de bolsillo. Cuando vamos a hablar qué pasa con la medicación para el tratamiento de la enfermedad renal crónica, hay países que lo tienen resuelto y hay países que no lo tienen resuelto y requiere pago de bolsillo. O sea que realmente los contextos son cada vez más diversos, en recursos humanos, en financiamiento, en cultura, en lo que es aspectos de organización sanitaria. Entonces, ¿cuáles son los retos y desafíos para las políticas públicas? Y bueno, ya sabemos, y esto el doctor Vallejo me dio este diapo hace unos años, que la enfermedad renal crónica cumple con todos los requisitos para entrar en un programa de atención a la salud y de prevención de la salud, porque se puede diagnosticar fácilmente, es ampliamente prevalente, el tratamiento es barato y tiene efectos que están claramente comprobados. Entonces es momento de pasar del diagnóstico a la acción. Pero el asunto es que cuando pensamos en políticas sanitarias y vamos del diagnóstico a la acción, tenemos un área que es lo que está sobre la izquierda, que es el área diagnóstica, que sabemos bien que en enfermedad renal crónica la mejor estrategia, la más costo efectiva es hacer screening en poblaciones de riesgo, identificar los pacientes para después sobre la derecha tener efectos sobre la salud de los individuos, que es lo que llamamos efectividad. Pero unir costo y efectividad, unir diagnóstico con tratamiento, requiere una clave que está en el medio, que es el sistema de salud y las políticas. Y ese sistema de salud y las políticas está fuertemente influenciado por el contexto. Entonces, no es el mismo contexto que tenemos en un país de altos ingresos que en uno de bajos ingresos, en un país de montaña que en un país de costa. Entonces, tenemos que ver los diferentes modelos y es lo que podemos nosotros informar y enseñarle al mundo desde América Latina. Entonces, vamos a hablar de algunas estrategias y ejemplos de políticas públicas exitosas. Primero, la primera estrategia, y de la cual no voy a hablar, es que tenemos que hacer diagnóstico. Porque si nosotros tenemos que solo 1 de cada 10 personas con enfermedad renal crónica saben que tienen enfermedad renal crónica, tenemos que desarrollar estrategias que permitan hacer diagnóstico. ¿Por qué? Porque si no hacemos diagnóstico, la enfermedad renal progresa sin diagnóstico, incluso en etapas en las cuales ni siquiera catalogamos al paciente como portador de enfermedad renal crónica porque tiene un filtrado de 65 mililitros por minuto, pero ya perdió la mitad del filtrado glomerular. Entonces, hoy sabemos que tenemos que desarrollar
políticas de detección de la enfermedad renal, que esas sí son muy carentes en nuestro continente, salvo alguna situación muy puntual, una experiencia muy puntual, para cambiar el paradigma de lo que es el tratamiento del manejo con enfermedad renal crónica, al paradigma de diagnostiquemos la enfermedad renal crónica en pacientes de riesgo para tomar medidas adecuadas en el momento adecuado, en la etapa de vida adecuada, que puede ser en la infancia, durante el embarazo, durante la vida adulta joven, para que el paciente transite por la curva superior y no por la curva inferior de la rápida progresión. Entonces voy a hablar de 4 o 5 modelos rápidamente. Uno, el modelo de Uruguay. El modelo de Uruguay es un modelo que yo le llamo nefrologocéntrico, que es un modelo que se da en un país que tiene 3 millones de habitantes, 99% de alfabetismo, altos ingresos, 100% de acceso a Internet, 70% de los hogares con fibra óptica, cobertura total del sistema de salud desde hace más de 30 años, ¿verdad? Y que tiene un registro electrónico nacional desde el año 2018. Pero además tiene 53 nefrólogos por millón de población. Es el tercer país en el mundo con más nefrólogos. Entonces, este modelo nefrologocéntrico, que comenzó hace 25 años a instancia justamente de quienes nos precedieron y plantearon la necesidad de desarrollo de políticas sanitarias, tiene una mirada que va hacia el primer nivel de atención, como lo establecen los lineamientos actuales de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, pero fundamentalmente centrado en la asistencia. Entonces, en esa mirada que va hacia el primer nivel de atención, desarrollamos guías de práctica clínica escritas particularmente por nefrólogos, que se aplican en el primer nivel de atención para la detección, pero que después desarrolla un programa de atención integral desde el primer nivel de atención hasta el tratamiento de diálisis, con registro, seguimiento, con una alta captación de pacientes, cuyo principal objetivo estaba planteado descentralizar los cuidados nefrológicos, porque los cuidados eran centrados en el nefrólogo. Entonces, uno de los objetivos es tratar de descentralizarlos, con una gobernanza que es por la Comisión Asesora de Salud Renal, que somos todos nefrólogos, y estructurado en prestadores integrales en las cuales hay nefrólogo responsable, uno o varios nefrólogos haciendo asistencia, y en referencia y contrarreferencia con el primer nivel de atención. Y está bien, porque así entrenamos a los médicos del primer nivel de atención para la referencia de los pacientes. Hemos logrado resultados muy interesantes. Este programa tiene un financiamiento. ¿Por qué tiene financiamiento? Porque es un país de altos ingresos. Entonces, desde el inicio se ató a financiamiento, desde el inicio tuvo gobernanza, por el sistema de salud es un sistema integral, y este financiamiento permite que este modelo haya sido escalable, planificado, sustentable, sin voluntarismos. Ha permitido estabilizar un número muy importante de pacientes con enfermedad renal crónica. Nosotros tenemos un registro con 33.000 pacientes en seguimiento, un país de 3 millones de habitantes, más del 60% estabilizan la función renal, y hemos logrado que para todas las nefropatías el ingreso a diálisis, cuando lo requiera, sea entre 6 y 7 años después que aquellos que no estaban en programa, que disminuye la mortalidad cardiovascular y disminuye el ingreso a diálisis a largo plazo, si bien cuando miramos de riesgos competitivos, los pacientes terminan ingresando más a diálisis porque no se mueren. Excelente. Nos miran y todos dicen, qué bueno el modelo Uruguay, pero en pocos lugares se puede hacer. Modelo 2, Chile, rompiendo barreras al acceso. Chile es 20 veces más largo que ancho. Tiene montaña, tiene desierto, tiene la Antártida, ¿verdad? País de altos ingresos, desarrollo tecnológico, una cobertura de salud universal, un fuertísimo sistema de atención basado en el primer nivel de atención, pero solo 16 nefrólogos por millón de población. Entonces, ¿qué hicieron los chilenos? Dijeron, bueno, pero si nosotros tenemos mucho desarrollo tecnológico, usemos las nuevas tecnologías. Usemos la tecnología como es la telenefrología, como es el registro electrónico, como es la referencia contra referencia a través de la historia electrónica, y lograron tener esta evolución en lo que es el tiempo de control con nefrólogo realizado por telenefrología desde el primer nivel de atención de más de 1 año y medio de espera a la consulta, primera consulta con nefrólogo, a que sea de menos de 5 días.
Esto logró que el 95% de las consultas se hagan desde el tiempo útil, que es lo que está en el círculo rojo, que es en menos de 5 días. Esto ha permitido que el número de interconsultas con nefrólogos sea enorme. Tienen más de 71.000 pacientes ya que han tenido acceso al nefrólogo con este sistema en los últimos 5 años. Y lo más interesante, además, que han logrado desarrollar un sistema de atención a la enfermedad renal avanzada, que son las clínicas de enfermedad renal crónica avanzada, que sí son con la participación del nefrólogo en el lugar, que son multidisciplinarias, que le ofrecen al paciente de manera personal el tratamiento conservador no dialítico cuando es la mejor opción, que ha aumentado el número de pacientes que ingresan a diálisis peritoneal como primera opción y además con una disminución importantísima del gasto en salud de $1 millón solo en uno de los hospitales en los cuales esto se ha analizado. En el momento actual, el número de policlínicas de enfermedad renal avanzada está diseminado en prácticamente todo el territorio de Chile, y el uso de la telenefrología y de la inteligencia artificial ha sido un modelo muy útil en este contexto, que es el contexto chileno. Modelo 3, Argentina, la lucha contra un sistema fragmentado. Le puse, puede ser que haya algún argentino aquí. Argentina, medios ingresos, cobertura de salud universal, con un número razonable de nefrólogos, 29 nefrólogos por millón de población, pero tiene una de las principales barreras de contexto para la atención de la salud renal, que es altamente fragmentado. Esto es un desquicio. Este gráfico me lo pasó Rosa Díez y nos muestra los niveles de financiación que tienen los pacientes. Las fuentes de financiación para el tratamiento de la enfermedad renal es múltiple: local, seguros, gubernamental, la salud pública, la salud privada, y los prestadores también son múltiples. Y en el gráfico de la derecha pueden ver en un centro de diálisis a lo largo de los años los pacientes que requieren tratamiento renal sustitutivo que están en una misma unidad de diálisis pueden estar financiados por 7 unidades financiadoras, todas diferentes. Es imposible trabajar, no sé cómo hacen, realmente tenía que escribir un libro para ver cómo podemos manejarnos en este contexto. Y sin embargo tienen relativamente buenos resultados en diálisis, pero tienen muy malos resultados en la etapa de prediálisis. Los pacientes llegan a diálisis con catéteres, con evolución inadecuada, con mal control de los parámetros, en lo que ellos definen un estado crítico de salud. Entonces, para resolver este aspecto, pusieron enfoque en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, con un modelo con financiamiento central por INCUCAI, en el cual lo que intentan es dar el mismo sistema de atención con un único financiador en los pacientes de muy alto riesgo, para mejorar los resultados de control de los pacientes en esta etapa, con un financiamiento central único, y en el momento actual este modelo se ha extendido a prácticamente toda Argentina con muy buenos resultados. Pero aquí el primer nivel de atención no está. Entonces voy a hacer referencia a una experiencia que se da en un centro en Mar del Plata, que los responsables están aquí, que es la doctora Mariola y su grupo, en el cual, centrado en el primer nivel de atención, aunque tienen múltiples financiadores, les remiten los pacientes con enfermedad renal en cualquier etapa y con una participación del paciente, empoderamiento en el manejo y tratamiento de esta patología, logran excelentes resultados. Cuarto modelo, y para ir terminando, Colombia, un impulso desde el tercer nivel de atención. Colombia, que tiene 50 millones de habitantes, que su sistema de financiamiento está basado fundamentalmente en un financiamiento a los prestadores de salud, con incentivos por calidad, ajuste por riesgo, con muy poquitos nefrólogos. Dijeron, ¿cómo hacemos? Desde los centros de atención de la enfermedad renal crónica en diálisis, desarrollemos programas de atención a la salud renal con el incentivo de tener más pacientes que ingresen a diálisis, que ingresen en mejores condiciones y con un pago centralizado ajustado a riesgo. Y con esto han logrado expandir el programa de salud renal desde los prestadores de salud. Entonces, el motor principal que nosotros tenemos que tener, que es nuestro primer nivel de atención,
tenemos la iniciativa HERS de las Américas, que como ya había sido dicho previamente, incluye a la enfermedad renal crónica dentro de los planes de tratamiento de los pacientes con factores de riesgo para luego, a posteriori, ofrecer las mejores estrategias de tratamiento y de manejo de la enfermedad renal, independientemente de cuál sea el modelo de atención de la enfermedad renal crónica que será ajustado a cada país. Y estos modelos son múltiples. Esta publicación muestra comparación de modelos de Tailandia, Uruguay, India, Sudáfrica y los Estados Unidos. Cada país tiene su diferente modelo, su diferente forma de desarrollo de la salud renal, que tiene que estar ajustada a lo que son los lineamientos globales, como son los establecidos en el Manifiesto de la Sociedad Internacional de Nefrología para el manejo, prevención y diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal crónica, con una conclusión final. Las estrategias se deben adaptar a las condiciones que le llamo ecológicas, de la ecología local de cada país, según cuáles son las diferentes barreras y el contexto que cada país tiene. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ferreiro. A continuación, para cerrar el bloque de la ISN SLAN, tenemos al doctor Alfonso Cueto. El doctor Cueto, también por todos muy bien conocido, es jefe de la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Renales en Guadalajara, internista, nefrólogo, máster en Ciencias Médicas, doctor en Farmacología con una beca en investigación en Manchester, miembro de comités de programas múltiples de la ISN y de la SLAN. Doctor Cueto, por favor. Gracias. Primero, muchas gracias a SLAN, a la ISN por hacerme partícipe de este evento. Intentaré darlos en 10 minutos los 25 asignados oficialmente, pero no sé si lo logre. Bien, esos son mis conflictos de interés que no creo que tengan implicación para la plática actual. Bien, en 1978 hubo la segunda conferencia sobre atención, pero creo que me voy a cambiar de este lado. O si, sí, está muy lejos para verlo, no, definitivamente, pero bueno. Entonces, fue la primera conferencia internacional sobre atención primaria de la salud. Es un evento, un hito histórico, perfecto. Un hito histórico porque por diferentes razones se supone que fue el evento más importante sobre atención médica en la década, y fue muy importante porque sobre todo puso o definió la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y como un derecho humano fundamental. La consecución del nivel de salud más alto posible debería ser un objetivo social prioritario en todo el mundo, que requería atención por todo el mundo también. Y además, decía que la atención primaria de la salud era la clave para conseguir dicho objetivo. Además, dijo que la atención primaria de la salud se basaba en la práctica, pruebas científicas, metodología, tecnologías socialmente aceptables que fueran accesibles universalmente a través de la participación social y que tuvieran un costo para la comunidad y el país que pudieran soportar. Y bueno, que es el foco principal del sistema sanitario y su primer nivel de contacto, acercando el máximo posible la atención sanitaria al lugar donde las personas viven, trabajan, estudian. 40 años después, en este informe de la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pues se decía que esto no era tal. Había habido progresos, pero no mucho. Seguía mucha población en desventajas sin recibir atención de la salud. Y aunque habíamos aprendido muchas cosas, y sobre todo seguridad de que podríamos hacerlo mejor, la comisionada nos alentaba a seguir haciendo todo lo posible para que la salud sea al final y en los hechos un derecho humano, irrebatible, incontestable e irrenunciable. Y en este informe se hicieron algunas recomendaciones. Yo me voy a enfocar básicamente a dos.
El 8, que decía valorar los recursos humanos como sujetos protagonistas de la construcción y consolidación de los modelos de atención basados en la atención primaria de la salud, y proponía algunas acciones como diseñar e implementar políticas de recursos humanos dirigidos a asegurar la dotación y sobre todo las competencias del personal de salud para satisfacer las necesidades de la población y su involucramiento en estos procesos de transformación, poniendo la atención primaria de la salud como foco principal. Y también fortalecer los mecanismos de articulación entre el sector de educación y el sistema de salud para desarrollar una política de formación de recursos humanos con estos fines y que incluyera de manera importante la participación de universidades y los centros de educación. El otro punto era el punto 9, que era promover la utilización racional y la innovación de los recursos tecnológicos al servicio de las necesidades de salud de la población. Y las acciones principales que esta recomendación incluía era velar por el interés público en las políticas del uso de las tecnologías de salud e impulsar la adopción y el uso de las nuevas tecnologías de salud de acuerdo con la evidencia y no mediada por intereses comerciales. Bueno, más recientemente, y después de reconocer que todos estos han sido décadas de escasa prioridad de las políticas de salud, insuficiente asignación de los recursos a comunidades y al desarrollo de modelos de atención centrados en hospitales, es decir, todo lo contrario de la que misma resolución de Alma Ata proponía. Y además que todo esto había contribuido a la concentración de los servicios de atención médico lejos de las comunidades y de las personas que más lo necesitaban. El actual director de OPS en este momento sí decía que entonces la inversión, la innovación y la implementación eran los pilares fundamentales para el adecuado funcionamiento de la atención primaria en el siglo XXI. Y bueno, en cuanto a la innovación en educación, la innovación y la creatividad son dos valores que están muy bien ponderados por la sociedad y que son fundamentos del progreso. La educación médica tiene un compromiso con los aprendices para lograr una mayor eficiencia en el aprendizaje y por ello están en una constante búsqueda de mejores estrategias. El doctor Lifshitz, que es una autoridad en educación médica en el país, decía que las innovaciones en educación médica, sobre todo bueno, en general las innovaciones en educación médica tenían desventajas y también tenían ventajas. Las ventajas incluían que tenían una gran aceptabilidad, frecuencia de uso, favorecía el aprendizaje activo colaborativo, facilitaba la conexión entre el aprendizaje formal y el informal, podía facilitar una educación personalizada y global, podría darse de manera multiplataforma y usarse para convertir el tiempo libre, el tiempo de ocio, en tiempo productivo. Y que además podría tener mayor satisfacción, aprendizaje disfrutable, motivación y sensación de ganancia y también permitiría tener información en tiempo real, incluso en la cama del paciente. Entre las desventajas, pues figuraban que aún hoy día podía tiempo y costo, implicar mayores tiempo y costo de materiales o la adquisición del equipo, del programa, etcétera. Importantemente, podían tener una calidad variable. Las innovaciones, quieran que no, habría una brecha generacional, o bien podría haber resistencia al cambio o las ideas preconcebidas, falta de motivación, a final de cuentas requerir alguna capacitación en cuanto a habilidades tecnológicas y también necesitarían apoyo institucional, sí puede significar un aumento en la carga docente y tiene implicaciones en la privacidad y en el manejo de los datos también que habría que cuidar. Bien, por tal motivo, desde hace ya algunos años, habíamos dicho que algunos de los principales retos más importantes que la Sociedad de Nefrología y Hipertensión latinoamericana tenía para el manejo de la enfermedad renal en nuestra región era realizar intervenciones educativas para el equipo de salud y para los pacientes como una de las mejores intervenciones para contrarrestar efectivamente la enfermedad renal crónica en nuestro medio. Y si ustedes se acuerdan, el primer foro de políticas sobre salud renal realizado en la Ciudad de México, en el Congreso de la Sociedad Internacional de Nefrología,
se llevó a cabo y al final hubo algunas resoluciones y compromisos. Yo quisiera enfocarme básicamente en estos dos: educar al público y en particular a las personas en riesgo mediante campañas específicas sobre la salud renal, y también mejorar la conciencia y el conocimiento de las enfermedades renales entre los trabajadores de la salud en todos los niveles. En esta oportunidad tuvimos el honor, pues, o la oportunidad también de mostrar la experiencia que habíamos ganado a través de la educación de médicos de primer nivel de contacto, y en el cual o con la cual los pacientes de alto riesgo podían ser diagnosticados y tratados de manera más efectiva, e igualmente que educar a los pacientes era clave para ayudarlos a adherirse a un mejor estilo de vida y a mejorar su salud y su calidad de vida. Y una de las primeras experiencias que tuvimos en este caso es que, o como empezamos a involucrarnos en ello, es que estudiamos un grupo de médicos familiares a los que realizamos una intervención educativa durante un periodo de 6 meses, y comparados con un grupo control que no recibió ninguna intervención educativa, y para ver si algún cambio de aptitud clínica se generaba con esta educación, intervención educativa, pues tuvimos que construir y validar este instrumento para valorar la aptitud clínica de médicos familiares en el manejo precisamente de pacientes con diabetes mellitus y enfermedad renal crónica. Y para ver si esto tenía algún cambio posible en su competencia clínica, tenía que ver con la manera como ellos trataban a sus pacientes, pues estudiamos sus pacientes con estudios de laboratorio y evaluaciones clínicas durante un año. Y lo que vimos fue que los médicos que recibían la intervención educativa sí que incrementaban su competencia clínica en un score total comparados con los que no recibían intervención educativa, y lo hacían en todos los indicadores del instrumento que utilizamos, que era en la identificación de factores de riesgo, en la integración diagnóstica y en el correcto uso de exámenes de laboratorio y de recursos terapéuticos. Y esto tenía que ver en cómo mejoraban las condiciones clínicas de su paciente, porque los médicos que recibían la intervención y que mejoraron su competencia clínica, significativamente mejoraron la presión arterial de sus pacientes y preservaron significativamente la función renal en comparación con los pacientes que eran tratados por los médicos que no recibieron la intervención, o con aquellos que sí recibieron la intervención pero que no mejoraron su competencia clínica. Y esto lo lograron hacer gracias a que usaron más antihipertensivos, sobre todo bloqueadores del sistema renina-angiotensina, tendieron a utilizar más hipoglucemiantes orales y estatinas para el control metabólico, y utilizaron más aspirina dosis cardioprotectora y disminuyeron otros analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. O sea, que con una adecuada educación estos médicos de primer nivel de contacto podrían reproducir las mismas acciones que el nefrólogo hace en los estadios iniciales de la enfermedad. Bueno, y además estas intervenciones educativas podrían tener un efecto duradero. Vamos, claro, en algún momento hay que volver a reeducar o hacer nuevas intervenciones, pero después de un año de no haber sido intervenidos de manera educativa, ellos seguían teniendo una mejor competencia clínica inmediatamente después de la intervención, pero sobre todo un año, y también un año después de haber recibido la intervención. Y posteriormente, luego nos dimos cuenta rápidamente, pues, que si queríamos llegar a más gente teníamos que movernos hacia las nuevas tecnologías, pues, de la educación, y en este caso los cursos en línea. Y se hicieron varios, por ejemplo, con la Secretaría de Salud de mi país, con grupos privados como el Instituto Carlos Slim de la Salud, o con la institución donde yo laboro, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y con toda esa experiencia ganada también, quizá el logro más significativo es que se hizo este curso MOOC, un curso masivo que es gratis y está abierto, o estuvo abierto en línea, que fue organizado por el Comité de Salud Renal de la SLAN, en colaboración con la OPS, y que estuvo cargado en su campus virtual de la salud por muchos años, y hasta cerca del 2022 tenía casi 43,000 pacientes inscritos de toda la región latinoamericana y también multiprofesionales. Bueno, y esta diapositiva la mostró Alejandro, pero yo quiero recordarla. Si se fijaron, esta simposio fue hecho tratando de emular algunos de los principales puntos de este manifiesto recientemente, pues,
publicado por el presidente de la Sociedad Internacional de Nefrología, Marcelo Tonelli, y en el cual insta a continuar haciendo abogacía, mejorar la prevención primaria y secundaria, desarrollar modelos sostenibles de cuidado renal, alimentar la educación y la conciencia de enfermedad renal, incrementar la detección temprana de la enfermedad renal y continuar incrementando la inversión en investigación e innovación para el cuidado óptimo renal. Y bueno, después de varias experiencias desde el punto de vista de investigación, cuando menos nuestro grupo nos quedó claro que una de las mejores herramientas para combatir la enfermedad renal eran las herramientas educativas para profesionales de la salud y para pacientes. Y como decía la doctora Leix en un artículo que ella no mencionó, pero que mencionaba que para la innovación, el uso de tecnologías de la información para la educación y el tratamiento a nivel poblacional podrían tener un importante papel y que además la salud renal podría beneficiarse de tecnologías que amplíen el acceso a la atención médica, que mejoren la alfabetización en salud, que promuevan la salud y las oportunidades educativas. Y en ese sentido, las tecnologías móviles y las intervenciones digitales pueden facilitar la distribución de tareas, la educación personalizada de pacientes y profesionales, el seguimiento y el apoyo de los pacientes, la investigación y el fortalecimiento de los sistemas de salud. El Internet y los teléfonos inteligentes han transformado nuestra relación con la información e inevitablemente transformará también la educación médica de diversas maneras que serán más adaptables y flexibles a las necesidades individuales. Tal como se ejemplificaba en este número exclusivo que se hizo hace no mucho, en el Seminars in Nephrology, en donde se abordaban temas desde la información basada en el Twitter, en podcast, en newsletters de educación, los resúmenes virtuales, las herramientas de colaboración para la comunidad y productividad en nefrología, el uso de comunicación en aplicaciones, en smartphones y en algunos otros recursos de acceso libre para la educación médica y en este internado colaborativo que mencionaré un poco más adelante. Este es un estudio viejo que hicimos inicial, probablemente es un estudio piloto de mensajes de texto en enfermedades renales. En su tiempo todavía no había ninguna información al respecto en pacientes renales. Y pronto sabemos que la tecnología avanza a pasos agigantados. Pronto esto ha evolucionado de manera impresionante y tal como se resume en esta tabla, existen aplicaciones con diferentes usos actuales y futuros, como aquellas aplicaciones que son basadas en la web, que pueden ser usadas para la educación tanto de pacientes como de profesionales, las videoconferencias que pueden ser asincrónicas o sincrónicas muchas veces en educación para profesionales, los mensajes de texto que se han ido dejando de hacer, pero que tienen todavía mucho que ver, sobre todo en recordarle al paciente su adherencia al tratamiento, que no pierdan citas, por ejemplo. Los mensajes o la respuesta de voz interactiva, las aplicaciones móviles y la comunicación del tipo de almacenamiento y reenvío, sobre todo en las teleconsultas. Este es un modelo que justamente ha utilizado mucho el doctor Carlos Zúñiga, aquí presente, profesor, que lo menciona también Alejandro, en donde se ha disminuido claramente el tiempo que un paciente tiene que esperar para ver al nefrólogo, sobre todo en un país con largas distancias y con dificultades en la accesibilidad. Y bueno, otro punto también de tecnología, de innovaciones, fueron los webinarios que los empezamos a hacer en conjunto, la ISN y la SLAN, en mayo del 2018 y que posteriormente se han replicado de una manera constante, continua, casi 2 o 3 por año. Es un punto muy importante también para educación de la comunidad nefrológica. Y finalmente, en algunas otras nuevas modalidades como este internado colectivo de redes sociales en nefrología, que es un programa de capacitación supervisado de 12 meses en la Universidad de Washington, durante el cual los pasantes seleccionados participan en un plan de estudios de conferencias, actividades y proyectos que tienen como objetivo aumentar sus conocimientos y la competencia y la confianza para el uso de redes sociales.
Recientemente la Sociedad Internacional de Nefrología formó una colaboración formal, firmó una colaboración formal con esta institución, reconociendo el poder impresionante que tienen las redes sociales, pero con la intención, de hacer de esto de alguna manera regulada, que provenga la información de una fuente confiable y que no caigamos en la desinformación que después puede ser peor. Algo muy similar sucede en este otro grupo que se llama Nef Madness, que es una serie de información y recursos de redes sociales que se comparten entre residentes con la intención de, en un formato así como la Copa Slam, tratar de hacerlos parte del experimento y que tengan más confianza en este tipo de información. Y un punto interesante es que, a pesar de eso, hoy día todavía no contamos con muchos estudios que evalúen de manera formal el impacto, los resultados, la efectividad que estas formas de esta innovación en la tecnología de comunicación pueda tener. Finalmente, en conclusión, para que no se estrese más el lector, la inversión e innovación en la educación en el primer nivel de atención es en extremo importante. Las intervenciones educativas a los profesionales multidisciplinarios y a los pacientes en el primer nivel de atención son de las mejores opciones para prevenir y o enlentecer el avance de la enfermedad renal. La utilización racional y la innovación de los recursos tecnológicos pueden tener un gran impacto en la educación y deben emplearse buscando siempre satisfacer las necesidades de salud de la población. Y la salud renal, particularmente en nuestra región, podría beneficiarse de las nuevas tecnologías de información y comunicación que amplíen el acceso a la atención médica, mejoren la alfabetización en la salud, promuevan la salud y las oportunidades educativas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros participantes. Cerramos el bloque de ISN SLAN y damos paso ahora al almuerzo simposio. Gracias, doctor.